en este otro videito vamos a apreciar la forma correcta de hacer el montaje de una carátula de un libro con unas medidas específicas bajo una solicitud. Entonces vamos a suponer que tenemos una solicitud en la que las hojas internas de un libro o una agenda son de 20 centímetros por 15 centímetros. Vamos a suponer que este libro va a ser montado en pasta dura. O sea, dependiendo de las características físicas de la producción, si va a ser armado a pasta dura, si va a ser anillado, si va a ser cosido o simplemente va a ser con una pasta superpuesta, cambian algunos detallitos, pero vamos a enfocarnos en un libro que va a ser producido para pasta dura. Entonces, teniendo presente entonces que las hojas internas van a ser las páginas internas, en realidad páginas, meditemos esto aquí, entendiendo que una hoja pues se compone de dos caras. Cada página mide 20 centímetros por 15 centímetros, entonces vamos a especificar el tamaño del papel para hacer una carátula. En este caso, nuestra carátula abarcaría esta área. ¿Por qué razón? Más o menos, este sería el espacio que abarcaría una página. Y aquí estaría el otro. ¿Sí? Al tener un pasta dura, también vamos a sobreentender que va a tener un lomo, entonces el lomo tiene que tener un área aquí justo en el centro. Eso ahorita vamos a explicar por qué razón y cómo se dan esas medidas y cómo se da la caracterización de esto. Recuerden que la carátula entonces tiene que ser impresa más grande por varias razones. Primero, porque está forrando, digamos, si es pasta dura, está forrando un cartón, por lo general es un cartón industrial, entonces tiene que tener un área para poder plegar sobre el cartón. Además, estas zonas, al momento de cerrar el libro, estas zonas se recogen o se estiran, por eso tenemos que tener un área de seguridad para poder que el papel no se recoja más de la cuenta y no quede más corto que las hojas internas. Bueno, no vamos a complicarnos todavía con este detalle, vamos a empezar con el tema de las medidas. ¿Qué pasa? Acá el área blanca sería el área final, o sea, el corte del diseño impreso y refilado, ¿sí? Que sería lo que saldría después en la parte de la postprensa al momento de pasarle refile. Voy a poner esta línea guía por aquí, donde tenemos las guías de corte, las lineecitas de corte, ¿sí? Entonces básicamente todo lo que es el recuadro blanco va a ser el producto final en cuanto a la carátula. Esas guías blancas yo las estoy poniendo únicamente para hacerlo como más gráfico, sin embargo esto no debería aparecer en ningún momento en el proyecto final. Aquí tenemos las guías punteadas que significan el pliegue del lomo. ¿Listo? ¿Cómo hago entonces para determinar las dimensiones? Lo primero que me suelen dar es el tamaño del libro. Entonces, si yo tengo una medida interna, que ya la habíamos fijado ahorita, de 20 centímetros por 15 centímetros de hojas, digamos pues a blanco y negro o a una sola tinta por lo general, entonces tenemos que entender que el área de la cubierta y la contracubierta, que sería la parte de atrás, tiene que ser un poco más grande que esto. Entonces 20 por 15, aquí tenemos 22 por 17, le incrementamos 2 centímetros a cada lado, por lo que explicábamos al principio, porque el papel debe plegarse sobre el cartón que va forrando y porque pues de alguna manera tiene que adaptarse a una forma un poco más amplia, más grande que las hojas internas. Listo, entonces tenemos estas medidas, 17 por 22, y tenemos que duplicarla para poder tener la contracarátula. Entonces tenemos estas 17 y estas 17, ¿cierto? Nos da 34. Y aquí viene la variable del tamaño. Entonces esta parte se hace una vez se tenga el bloque de páginas o los cuadernillos que vayan a ir adentro. ¿Cómo se hace esto? Hay que coger papel como si estuviésemos haciendo un machote, doblarlo, plegarlo o hacerlo el corte dependiendo del tipo de emblocado que se vaya a hacer y luego medirlo, prensarlo y luego medirlo. Si en este caso voy a suponer que mide 2 centímetros para aproximadamente una agenda de unas 200 páginas de bond, por decir algo, ¿cierto? Sin pensar en el gramaje. Hay que tener en cuenta eso también.
No es lo mismo imprimir 200 páginas, o sea, tener un libro de 200 páginas de Propal Libro que 200 páginas de papel bond, porque el Propal Libro suele ser más denso, tiene pelusa, suele quedar mucho más grande el libro, de hecho podría quedar más del doble del tamaño. Entonces por eso es necesario hacer primero el prototipo para que nos dé la medida exacta a la que tenemos que hacer este lomo. ¿Listo? Entonces, esta medida va a salir del tamaño del bloque de papeles que tengamos. ¿Listo? Entonces, determinando que esto va a medir 2 centímetros, esto va a medir 17 centímetros y este alto 22 centímetros, tenemos que definir un área de seguridad o un área de sangrado extra. Entonces, por lo general, le aumentamos 1 centímetro a cada lado y estamos hablando de este recuadro de acá. Este recuadro mide entonces 37, un momento, este mide 37 de ancho completo por 23 de alto, 22,99963, bueno, eso es que es 23 de alto. Y así nos da a cada lado un área de seguridad o un área de sangrado de 0.5 centímetros, es decir, a este lado. Aquí, por ejemplo, hay un desfase con las líneas guías, vamos a ajustarlo, eso es elemental que esté totalmente bien puesto, lo pongo aquí en el borde, control K para revisar a cuánto está, me aparece este cuadro de diálogo, 5 milímetros. Recuerden que si van a cambiar los valores de las unidades de incremento, le puedo dar en unidades y la voy a poner a centímetros. Vuelvo a generales y aquí ya aparece 0.5, es lo mismo que 5 milímetros. ¿Listo? Entonces selecciono esto y luego con el teclado, incremento de teclado, una vez a la derecha y ya me queda alineado acá. Lo mismo puedo hacer con este y aquí me queda alineado. Listo, un poquitico desfasadito, pero bueno. El punto es que necesitamos tener las líneas guías fuera del área que viene de impresión refilada final. ¿Listo? Además de esto, tenemos entonces que determinar qué tamaño extendido va a ser sobre el que vamos a montar el diseño. Recordemos entonces que aquí tenemos área de impresión, tenemos el corte, que este corte sería con el sangrado, y tenemos el pliego extendido, que sería este papel, que es el que va a salir de la máquina de impresión. Hay que tener algo claro. Este montaje que estoy haciendo aquí, que estamos haciendo acá, es porque se va a imprimir en digital. Entonces se va a imprimir posiblemente una unidad, ¿sí? Por esa razón se decide poner este formato tan grande que genera igual algo de desperdicio, pero esa cubierta, o este papel extendido para la cubierta está de 23, no es 2333. Esto es doble carta, es un tamaño tabloide, 44 por 28. Entonces aquí sería 44 por 28, ¿sí? Porque si no las medidas no nos darían como debe ser. Listo, entonces recordemos, este 22 es el tamaño de la hoja impresa, final y refilada. Este 23 es el área impresa con sangrado o el corte. Este 28 como tal es el alto del pliego extendido o del papel extendido, que es el que se mete a la máquina. Entonces está montado sobre un tabloide. ¿Para qué? Para poder jugar con todas estas áreas y todo esto. Recordemos que lo que son las cotas, esto no vendría en la impresión. O sea, las cotas son las medidas que se le colocan. Y esto tampoco debería estar. Todo esto desaparecería y la impresión sería básicamente esto. Bueno, dejándole tal vez estas guías de corte que estas sí deben estar. Les recomiendo siempre, una vez tengan todas las guías puestas, agruparlas para que sea más fácil jugar con ellas. Miren que ya las pude arrastrar a la otra capa y ya no tuve problema con este detalle. Entonces entendamos también otra cosita. Aquí tenemos la cubierta, esta zona es la cubierta, este es el lomo y esta es la contracubierta. Así vamos a montar esta parte para producir que sería la carátula o bueno, lo que forraría nuestra pastadura en una agenda. Listo.